Muy bien. Bueno, hermanos, buenos días para todos, aquellos que no pude saludar. Continuamos tratando los puntos importantes de nuestra fe, por lo menos de la fe de los cristianos evangélicos bautistas. Hemos tratado la creación. Creemos que el creador del mundo, de todas las cosas y de la humanidad fue Dios. Hablamos sobre la caída del pecado del hombre en el Edén. Hablamos el domingo pasado de la solución de esta separación que había generado el pecado del hombre con la relación íntima y estrecha con Dios. Y hoy vamos a ver que esa solución dada por Dios, que es enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, es gratis, es un regalo de Dios. Miramos allí en Efesios 2, versículos 8 y 9, Efesios 2, versículos 8 y 9, que nos detalla claramente, y la palabra lo afirma allí claramente, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bastante clara la palabra, no necesitaría, creo, ni siquiera explicación, porque está bien clara, que dice que por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Bueno, busqué allí en el diccionario, dice la gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento. Es una concesión gratuita. La gracia es aquello que es algo que nos dan sin que nosotros lo merezcamos. Sin que yo hubiera hecho nada por tenerlo. Es un regalo. La salvación es un regalo que proviene de Dios. Cuando alguien nos regala algo, nosotros no tenemos que hacer nada. La persona viene y nos regaló eso. Nos dio sin que nosotros hiciéramos nada. La gracia de Dios nos concedió la salvación y vida eterna. Es por gracia, dice acá, y sigue diciendo, sois salvos por medio de la fe. La fe es, digamos, la llave para recibir esa gracia. La fe es el camino para llegar a esa gracia. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Siempre estamos aclarando en qué creemos. Creemos en que Dios el Padre envió a su Hijo a morir allí en la cruz por nuestros pecados. Creemos que esa sangre derramada tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y creemos que ese Hijo, muerto allí en la cruz, resucitó al tercer día. Y creemos que ese Hijo está en los cielos, al lado del Padre, preparando lugar para usted y para mí, para que cuando nos vayamos de este mundo, podamos vivir con Él eternamente en los cielos. Esa es la base de nuestra fe. Porque si usted sale a preguntar por ahí, si la gente cree, todo el mundo cree. Pero el tema es en qué creemos. ¿Dónde está depositada su creencia? Sí, yo creo en un Dios que hace todas las cosas, pero eso no basta. Hay que creer en lo que hemos dicho. Ahí está basada nuestra fe. Ahora, aún esa fe, que muchos de nosotros a veces hasta nos jactamos de tener fe, ¿no? A veces oímos testimonios de personas que dan a entender que tienen una fe. Aún esa fe, que fue utilizada en ese momento para ser la llave de entrada a esa gracia, dice, aún esa fe, dice, sigue diciendo el versículo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún esa fe también es un regalo de Dios. O sea que, si nos ponemos a pensar, dice, y sigue el 9, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que, es un regalo, la salvación,
Es un regalo, la fe que nos permite, por gracia, llegar a esa salvación. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, yo podría decir, yo soy salvo porque yo soy pastor y ustedes no van a ser salvos porque son hermanos en la fe y no son pastores. Otro diría, yo voy a ser salvo porque pongo más ofrenda que vos. Otro diría, yo voy a ser salvo porque me porto mejor, tengo mejor conducta, soy más correcto, más educado, más... y por ahí podríamos seguir. Y entraría ahí la vanagloria del hombre. Y entraría ahí el esfuerzo humano para obtener esa salvación. Jesucristo, conociendo al hombre, conociendo a la humanidad, entregó ese regalo por gracia, sin necesidad de que usted tenga que hacer algo por ganarlo, simplemente a través de la fe genuina en eso que ya dijimos, en ese Jesucristo que murió y resucitó al tercer día. Nada nosotros hacemos, ningún punto que nosotros pudiéramos decir, pero esto lo hago yo. No. Y usted estará diciendo, sí, pero yo fui el que fui a la iglesia, yo fui el que leí el folleto. No. Ese deseo de ir, de repente fue salvo yendo a una iglesia, de repente fue salvo leyendo un folleto, de repente fue salvo escuchando a alguien. Ese alguien, ese objeto, fue el mismo Dios que se lo mandó y es un instrumento en las manos de Dios para su salvación. Y la persona que lo llevó a los pies de Cristo, fue un instrumento en las manos de Dios, guiada por Dios para que fuera usted que en ese momento estaba necesitando de la fe y la salvación. O sea que no es mérito de nadie. A veces oigo personas que dicen, sí, aquel se salvó porque yo lo llevé a la iglesia, fui yo que lo llevé. Y da a entender que fui yo que lo salvé. No, usted ni yo ni nadie, es el Señor. Nosotros no tenemos ni un granito digamos, que podemos gloriarnos de decir, pero esta partecita la hago yo. No, porque es un regalo, es a través de la fe, y el regalo y la fe es por la misericordia de Dios. Él es quien nos dio. Y no es por las obras, no es por lo que usted haga o deje de hacer. Evidentemente que después de ser salvos, después de aceptar a Cristo como el Salvador de nuestra vida, aquel que lo ha aceptado genuinamente, viene todo un crecimiento en la vida espiritual de cada uno. Dice que somos nuevas personas en Cristo Jesús. Ahí naturalmente, por la misma salvación de tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos el deseo de crecer en el Señor, el deseo de buscarlo, el deseo de obedecerlo. A veces a alguien le pueden decir, ha oído usted, y a mí me han dicho mucho, la religión no te deja. No, no es la religión que no nos deje. A nosotros nadie nos impone nada, ¿no? Lo que usted hace y lo que yo hago, lo que obedecemos, lo hacemos por amor al Señor. Y lo hacemos porque sentimos que tenemos que hacerlo, no porque la religión nos obligue. Porque si alguien lo obliga a hacer algo, no tendría sentido para el Señor, porque dice que no es por obra, sino que es por gracia. Y el obedecer al Señor viene por añadidura. Buscando al Señor, por añadidura, por amor a Él, tenemos el deseo de obedecerle y de serle fiel y obediente. El otro pasaje que está interesante está en Romanos, que explica también bastante, capítulo 3, Romanos 3, versículo 24, dice, Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, una vez más recalcando, la salvación es de gracia. Antes de la reforma, ya que estamos en el tema de la reforma, la iglesia cobraba. Usted quería ser salvo, tenía que pagar. Y las personas pensando que pagando eran salvos. Y la palabra dice que siendo justificados por su gracia.
una vez más acá en Romanos, recalcando que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es justificar? Bueno, justificar es hacer justo a alguien dándole la gracia aunque no se lo merezca. Eso es justificar. Porque usted y yo no nos merecíamos la salvación de Jesucristo. Usted y yo no nos merecíamos el perdón de nuestros pecados. Usted y yo no nos merecíamos que Dios el Padre hubiera hecho algo para restablecer nuestra relación con Él. No nos merecíamos. Fue por pura gracia y amor a nuestras vidas. Porque eso es justificación. A pesar de que somos culpables, es como ir a un juicio y que usted hubiera hecho algo. Póngale que usted hubiera matado a alguien. Está en un juicio y el juez le dice, bueno, a pesar de que mató, yo lo declaro libre. Un indulto que se llama, ¿no? A pesar de ser pecadores, el Señor tuvo misericordia de usted, de mí, y fuimos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Y el medio de vuelta mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es rescatar o sacar a alguien de la esclavitud, del cautiverio, comprándolo. Eso es redimir. Redimir es, por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud, venía alguien, compraba su vida y le daba la libertad. A través de esa justificación y de esa gracia, usted y yo fuimos comprados por sangre de Cristo, por la sangre derramada allí en el Calvario. Si a veces pensamos que la salvación no vale nada, usted y yo valemos mucho. Para Jesucristo valemos su vida. Él puso su vida por usted y por mí. La palabra dice que alguno de nosotros aún podría poner la vida por un amigo, pero no por alguien que no conocemos o por alguien que para nosotros no se lo merece. Pero Jesucristo puso la vida por todo el mundo, sin excepción de personas, sin excepción de clase, sin excepción de color, por todos, pero por todo aquel que en Él crea. Ahí está la clave, el creer en Jesucristo. Pero esa justificación sigue siendo gratuita, sigue siendo la gracia de Dios, porque dice el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación por sacrificio. Entregó al Hijo por usted y por mí. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en Jesucristo y en esa sangre derramada, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si el Señor no hubiera ignorado o no hubiera pasado por alto nuestros pecados, y si la salvación fuera por lo que nosotros nos merecemos, no nos mereceríamos nada. Porque nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, allí en el Edén, decidimos apartarnos del camino de Dios. Decidimos desobedecer naturalmente. Nosotros mismos lo hacemos. Ahí está la clave entonces. El Señor pasó todo por alto. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el padre ve venir al hijo, lo recibe de todo corazón, le pone un anillo en sus dedos, le cambia la túnica, le cambia los calzados, le hace una fiesta. No le preguntó, a ver, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? No le dijo, escúchame, me llevaste todo de acá y lo malgastaste. No le reprochó absolutamente nada. Por amor, por misericordia, por gracia, lo recibió con sus brazos abiertos sin preguntarle nada. Así hizo Jesucristo con su vida y con mi vida. Cuando
alcanzamos la gracia del Señor, Él no nos empezó a preguntar lo que éramos antes, ni nos empezó a reclamar. Ni hoy nos reclama. Si nosotros algo hacemos y entendemos que pecamos, vamos al Señor, le pedimos perdón y una vez más su gracia está dispuesta a perdonarnos. Si será grande el amor que Él siente por usted y que siente por mí. La salvación es un regalo. La salvación es gracia. La salvación es gratuita. Usted y yo fuimos justificados por gracia. A veces hay personas que dicen, no, pero podemos perder esa salvación. Ese es un tema, es un tema, ¿cómo se dice? Teológico bastante complicado ahí. Pero yo siempre pongo el ejemplo, si acá nos está diciendo que no es por obras. Si no es por obras, entonces es un regalo. Y si yo para no perder ese regalo tengo que hacer algo, entonces estamos volviendo atrás y diciendo, no, entonces no es que no sea por obra, es por obra porque vos tenés que cuidarla y tenés que portarte bien para no perder la salvación. Ahora, si es por portarnos bien, mi Dios querido, perdemos la salvación a cada segundo. Hoy estoy salvo, ahora no estoy. Ahora estoy salvo, en tu rato no estoy. Mi Dios querido, yo viviría, enloquecería si fuera así. Porque a cada minuto estoy metiendo la pata. Porque soy humano, porque soy pecador. Entonces estaría perdiendo, recibiendo, perdiendo, recibiendo, perdiendo, recibiendo. No tiene lógica según la palabra de Dios. No es por obras. Y siempre pongo el ejemplo del ladrón en la cruz. Los últimos segundos de su vida, un hombre que vivió, hizo lo que quiso, le robó a medio pueblo, no tuvo una vida, digamos que por obras se mereciera la salvación, si fuera así por obras. Y en el último segundo de su vida, aceptó a Cristo como el Salvador. Entonces, si la salvación fuera por obras, o si la salvación se perdiera, qué injusto sería el Señor que este hombre que vivió toda la vida como quiso y como se le antojó, no cuidó nada porque nunca tuvo nada y en los últimos segundos tuvo la salvación. Mi hermano, la salvación es un regalo. Un regalo no se vuelve a quitar. Nadie le dice te doy esto, pero mira que si no lo usas te lo saco. Bueno, a veces alguien dice sí, ¿no? Pero digo, normalmente el regalo es regalo. Se queda. Usted lo tiene. Y nadie se lo vuelve a sacar. Eso es la salvación. Es un regalo dado por la misericordia de Dios, por su gracia, lo obtenemos a través de la fe en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Eso es la salvación. Versículo 28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una conclusión de todo esto. El hombre es perdonado, justificado, comprado, redimido por fe sin necesidad de las obras. Así que, hermanos, la palabra es bien clara. La fe es el instrumento para alcanzar la gracia del perdón de nuestros pecados y de la salvación y de la vida eterna. Usted tiene ese regalo. Yo tengo ese regalo. Todo el mundo tiene ese regalo listo, valga la redundancia, para recibirlo. ¿Qué tiene que hacer? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave es creer. Pero volvemos a lo mismo. ¿Creer en qué? Creer en que Dios el Padre mandó a su Hijo por amor a usted, por amor a mí, a morir en la cruz por nuestros pecados. Creer que esa sangre derramada tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Otra cosa, entender que soy un pecador y que necesito de la gracia de Dios. Creer en que ese Jesucristo muerto en la cruz al tercer día resucitó.
Creer que ese Jesucristo está en los cielos preparando lugar para usted y para mí. Para que cuando nos vayamos de este mundo, usted y yo podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Donde allá no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, porque solamente Dios bastará para todos. Allí iremos todos aquellos que creemos en Jesucristo y recibimos ese regalo por gracia. Eso es la salvación. La salvación por gracia. Mi querido hermano, espero en el Señor que usted pueda tener esa salvación. Que usted haya recibido ese obsequio dado por Dios el Padre, que es el Hijo muerto en la cruz, resucitado al tercer día, que murió por usted y que murió por mí. Si usted no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, hoy tiene la oportunidad. Recuerde que no siempre las oportunidades se dan muchas veces. A veces hay una sola oportunidad. Hay gente que dice, no, después que me jubile, después que arregle unos asuntos que tengo, ahí voy a ir a la iglesia. Después que no sé qué, después que no sé cuánto. Mi hermano, mi amigo que me está escuchando, mi amiga, usted y yo no sabemos si un segundo siguiente a este momento vamos a estar vivos. No sabemos. Usted no puede decir yo voy a vivir tantos años, no, porque vinimos con un pasaje de ida y vuelta. Llegamos a tal hora y nos vamos a tal hora. Y ni usted ni yo sabemos a qué hora, ni en qué momento. Y si Dios pide su vida segundos después que terminemos este mensaje, y usted no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, ¿se ha puesto a pensar a dónde va? Usted dirá, no, pero yo me transformo en polvo vengo incorporado en otra cosa. ¿Será? ¿No será que realmente hay salvación y vida eterna? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Y si la pierde? Allí en Hebreos está escrito, después de la muerte, el juicio. Hay quienes dicen que se puede orar por los muertos. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que después de la muerte viene el juicio. Y que usted y yo, sea creyente o no sea creyente, seremos juzgados por nuestras obras. ¿Y qué pasa si esta palabra, nosotros creemos que es verdad, pero usted no la cree? Y si es verdad, y usted segundos después de esta oportunidad que está teniendo, le dice que no a esta verdad, y segundos después se va de este mundo y ya no tendrá posibilidad, ¿qué va a pasar? Póngase a pensar. Póngase a pensar y alcance la salvación por gracia a través de la fe. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por este hermoso momento en el que podemos estar reunidos, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú siempre provees una forma para que tu pueblo pueda estar juntos, Señor. En otros tiempos, en los tiempos de la persecución, se escondían en cavernas, en lugares, pero igual se congregaban, Señor. Bueno, hoy quizás no podemos estar presencialmente, pero podemos estar por este medio. Gracias, mi Señor, por este culto. Te pedimos que hayas llegado ante ti con olor fragante, Señor, que nuestras alabanzas, que nuestra presencia, que la predicación haya sido bajo la guía del Espíritu y sea de tu agrado, mi Señor. Que esta palabra predicada, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y de aquellos que no creen, Señor, y que de alguna forma van a escuchar este mensaje. Señor, toca corazones, sensibiliza vidas, Señor, para que puedan entender que nunca se sabe cuándo el tiempo se terminará y que las oportunidades se presentan a veces una vez sola. Y hoy se está presentando a través de la palabra la oportunidad para aquella persona que no ha creído que pueda abrir su corazón a Jesucristo, porque quizás mañana ya sea tarde. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de servirte y por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén.